Prepárate para adentrarte en un enigma, un caso que nos lleva a la noche del 21 de octubre de 1978 sobre el estrecho de Bass, en Australia. Esta noche, un joven piloto llamado Frederick Valentich desapareció sin dejar rastro, dejando tras de sí solo una serie de transmisiones de radio que hielan la sangre. Un misterio que nos ha llegado a través de informes oficiales, testimonios de testigos y un sinfín de teorías que intentaremos desentrañar hoy. Exacto. Tenemos un montón de información por delante, notas, artículos, incluso algunas transcripciones, así que vamos a intentar arrojar algo de luz sobre este suceso, ¿te parece? Desde luego empecemos por el principio. La última transmisión de Valentich, llena de pánico y confusión, describe un encuentro con algo que él mismo no podía identificar, no es un avión. Fueron sus últimas palabras antes de que el silencio lo engullera todo. Escalofriante. ¿Y qué sabemos de este joven piloto de Frederick Valentich antes de esa fatídica noche? Frederick era un joven de 20 años, con una pasión inquebrantable por la aviación. Soñaba con ser piloto comercial, aunque su expediente académico en la materia era, digamos, irregular. Insinúas que no era el mejor estudiante. Digamos que su pasión por volar a veces eclipsaba su dedicación a los estudios. Tenía unas 150 horas de vuelo registradas, lo que no es mucho para un piloto que aspira a una licencia comercial. Y aquí viene un detalle interesante, una pequeña obsesión que podría ser relevante. Frederick estaba fascinado por los ovnis. Ajá, ahí tenemos un elemento que, sin duda, añade un toque de misterio al asunto. ¿Crees que su interés por los ovnis podría haber influido en lo que sucedió esa noche? Es una posibilidad que no podemos ignorar, sobre todo teniendo en cuenta el contenido de sus últimas transmisiones, pero vayamos paso a paso esa noche. Frederick tenía planeado un vuelo rutinario desde el aeropuerto de Moorabbin en Melbourne hasta la isla King. Un vuelo aparentemente normal, ¿verdad? Sí, en apariencia sí, pero al profundizar un poco encontramos algunas inconsistencias que nos hacen sospechar. Frederick les dijo a algunos que iba a la isla a recoger amigos, mientras que a otros les comentó que su objetivo era conseguir cangrejos de río. Las investigaciones posteriores demostraron que ninguna de las dos versiones era cierta. Un vuelo con un propósito falso. Eso ya empieza a inquietar un poco. Se llegó a descubrir la verdadera razón de su viaje. Esa es la pregunta del millón. El misterio se acentúa aún más si tenemos en cuenta que Frederick no informó al aeropuerto de la isla King sobre su llegada a una grave violación del protocolo estándar de aviación. Un joven piloto con una fascinación por los ovnis, que realiza un vuelo con un propósito desconocido sin seguir el protocolo adecuado, cada vez se parece más a la trama de una película de suspense. Y eso es solo el comienzo. Adentrémonos ahora en las inquietantes transmisiones de radio que Frederick envió esa noche, la pieza clave que nos acerca un poco más al enigma. Aquí es donde la historia da un giro hacia lo inexplicable, ¿verdad? Cuéntanos qué fue lo que Frederick reportó a la torre de control. Al principio, todo transcurría con normalidad. Frederick se comunicaba con el servicio de vuelo de Melbourne, informando de condiciones de vuelo estables sin ninguna novedad. Pero de repente la tranquilidad se rompe. Frederick reporta la presencia de una aeronave no identificada que lo sigue a unos 40.500 pies de altitud. Describe una aeronave grande con 4 luces brillantes, moviéndose a una velocidad asombrosa. De acuerdo a eso ya es bastante extraño. ¿Qué hizo el servicio de vuelo al respecto? ¿Pudieron identificar la aeronave que Frederick describía? Inmediatamente el servicio de vuelo informó que no había ningún tráfico aéreo registrado en esa zona a esa altitud. Y aquí es donde la historia da un giro verdaderamente escalofriante. Frederick insiste en que la aeronave desconocida está jugando con él orbitándolo, a una velocidad que no puede determinar. Orbitándolo suena como algo sacado de una película de ciencia ficción. ¿Y qué más dice? ¿Cómo describe esa aeronave? Sus palabras se vuelven cada vez más frenéticas. Describe la aeronave como de una superficie metálica brillante con una luz verde que parpadea de forma intermitente. En un momento dado, su voz tiembla al pronunciar una frase que ha resonado a lo largo de los años. No es un avión. Una frase que pone los pelos de punta. ¿Y cómo termina la comunicación? ¿Qué sucedió después de esas palabras? La transmisión de Frederick se ve interrumpida por un ruido extraño, un sonido metálico que se asemeja a un raspado, y luego silencio. El contacto con Delta Sierra Juliet. La matrícula de su Cessna se pierde para siempre. Un final abrupto y aterrador. Un joven piloto obsesionado con los ovnis, un vuelo con un propósito falso, una aeronave misteriosa que lo acecha y una última transmisión que deja entrever el miedo en su voz. Exactamente. Y hasta aquí la primera parte de nuestro viaje a través del misterio de Frederick Valentich. Stinus, sin duda un caso que atrapa desde el primer momento. Tenemos un montón de preguntas sin respuesta. ¿Qué nos revelarán las siguientes fuentes sobre la búsqueda de Frederick y las teorías que intentan explicar su desaparición? Eso lo descubriremos en la segunda parte de nuestra inmersión en este enigma. La desaparición de Frederick Valentich, como puedes imaginar, desató una búsqueda frenética. Las autoridades australianas no podían ignorar un suceso tan extraño con esas últimas transmisiones
que dejaban entrever algo fuera de lo común. Imagino que se pusieron en marcha todos los recursos disponibles para intentar encontrarlo. Efectivamente, se desplegó una operación de búsqueda y rescate de gran envergadura, con barcos, aviones civiles, e incluso un avión de reconocimiento Lockheed P-3 Orion de la Real Fuerza Aérea Australiana rastrearon palmo a palmo más de 2.600 kilómetros cuadrados del estrecho de Bass, buscando cualquier indicio de Frederick o de su Cessna. Una búsqueda titánica sin duda. ¿Y qué encontraron? ¿Hubo algún rastro de Frederick o de su avión? Desafortunadamente, no la búsqueda se prolongó durante días peinando la zona sin descanso. Pero fue en vano. No encontraron ni el rastro del avión, ni restos flotando en el mar, ni señales de un posible accidente en tierra. Frederick Valentich, junto con su Cessna 182, se desvaneció en el aire como si nunca hubiera existido. Un misterio que se intensifica con la falta de pruebas sin evidencia física. ¿Cómo enfocaron las autoridades la investigación? ¿A qué conclusiones llegaron? El Departamento de Transporte de Australia llevó a cabo una investigación exhaustiva, analizando todos los datos disponibles, desde los registros de vuelo hasta los testimonios de los testigos. Sin embargo, a falta de pruebas concluyentes, el caso quedó abierto con la causa de la desaparición de Frederick catalogada oficialmente como indeterminada. Indeterminada. Un término que deja un vacío enorme y que en un caso como este solo sirve para alimentar las especulaciones. Precisamente, y como era de esperar ante la falta de respuestas oficiales, surgieron diversas teorías que intentan explicar lo sucedido esa noche. Algunas se basan en la lógica y la razón, mientras que otras se adentran en el terreno de lo paranormal, lo inexplicable. Imagino que un caso tan misterioso como este despierta la imaginación de cualquiera. ¿Cuáles son algunas de las teorías más populares que intentan dar sentido a la desaparición de Frederick? Una de las teorías más plausibles es la de la desorientación espacial. Se especula que Frederick, quizás deslumbrado por las luces de la costa o incluso por el reflejo de las luces de su propio avión en el agua, perdió el control del aparato y se precipitó al mar. Suena razonable, sobre todo si tenemos en cuenta que volaba de noche sobre el mar, un entorno que puede ser traicionero incluso para los pilotos más experimentados. Es una posibilidad que no podemos descartar. Sin embargo, hay quien piensa que Frederick pudo haber simulado su propia desaparición. Argumentan que su Cessna tenía suficiente combustible para volar mucho más allá de la isla King y que en ningún momento fue detectado por el radar. Una teoría interesante, aunque un tanto audaz. ¿Qué motivo podría tener Frederick para fingir su propia muerte? Las razones son inciertas. Por supuesto, algunos especulan con problemas personales, deudas o incluso la posibilidad de que quisiera empezar una nueva vida lejos de todo. Sin embargo, la falta de un motivo claro, junto con la ausencia de pruebas que respalden esta teoría, la hacen poco probable para muchos investigadores. Entiendo, y la posibilidad de un suicidio se llegó a considerar esa opción. Como en cualquier caso de desaparición, el suicidio se tuvo en cuenta. Sin embargo, quienes conocían a Frederick, incluyendo a sus amigos, familiares y colegas, descartan por completo esa idea. Lo describen como un joven apasionado por la aviación con sueños y proyectos de futuro, sin ningún indicio de depresión o tendencias suicidas. Eso tiene sentido. Eliminar el suicidio nos deja con la desorientación espacial y la desaparición simulada como las explicaciones más terrenales. Pero si eso esté un caso tan envuelto en el misterio, supongo que no podemos ignorar las teorías más inusuales. Por supuesto, y aquí es donde entra en juego la fascinación previa de Frederick por los ovnis. Dada la naturaleza de sus últimas transmisiones, la teoría de un encuentro extraterrestre ganó rápidamente popularidad entre los aficionados a lo paranormal. Claro, esa frase no es un avión. Junto con la descripción de una aeronave con luces extrañas y movimientos inexplicables, sin duda alimenta la imaginación de quienes creen en la existencia de vida extraterrestre. Exactamente, y algunos encuentran apoyo a esta teoría en supuestos avistamientos de luces extrañas en la zona, la misma noche de la desaparición de Frederick. Incluso se habla de fotografías que mostrarían un objeto extraño elevándose del agua cerca del Cabo Otway. ¿Hay alguna prueba tangible que respalde la teoría del ovni? ¿O se basa únicamente en especulaciones y relatos de testigos? La verdad es que las pruebas que se presentan son en su mayoría circunstanciales. Las fotografías, por ejemplo, son de baja calidad y no se puede determinar con certeza qué es lo que muestran los relatos de los testigos, aunque interesantes, a menudo se basan en la percepción subjetiva y pueden ser influenciados por la sugestión o el paso del tiempo. Entiendo fotografías borrosas, relatos de testigos. Es difícil construir un caso sólido con este tipo de evidencias. Ciertamente, la teoría del ovni, por atractiva que pueda parecer, carece de pruebas concluyentes. Sin embargo, no podemos descartarla por completo, especialmente considerando las inquietantes descripciones de Frederick en sus últimas transmisiones. Entonces tenemos un abanico de posibilidades: un accidente por desorientación espacial, una elaborada farsa para desaparecer,
o un encuentro con lo desconocido es fascinante, pero al mismo tiempo frustrante no tener una respuesta definitiva. ¿Qué nos queda por explorar en este caso? Aún no hemos terminado, nos queda por analizar una teoría particularmente intrigante que relaciona la desaparición de Frederick con la película Encuentros cercanos del tercer tipo, un éxito de taquilla que había cautivado al público en aquella época. Insinúas que el cine pudo haber influido en lo sucedido. Suena una teoría digna de una película de misterio. Exactamente. Y no solo eso, también profundizaremos en el impacto que este caso ha tenido en la cultura popular y cómo ha mantenido viva la llama del misterio durante décadas. Tan apasionante. Espero con ansias desentrañar esas últimas capas del enigma de Frederick Valentich. Retomamos nuestro viaje a través del misterio de Frederick Valentich. Nos quedamos con esa teoría que conecta su desaparición con la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Una película que, como bien sabes, causó un gran impacto en la cultura popular de la época. ¿Podría el cine haber tenido algo que ver con este enigma? Es una teoría que, aunque pueda parecer descabellada a simple vista, merece ser analizada. Encuentros cercanos del tercer tipo, con su representación de contactos extraterrestres y ovnis luminosos, había capturado la imaginación del público, y Frederick, como sabemos, era un gran aficionado a la ufología. Entonces, se sugiere que Frederick, llevado por su fascinación por los ovnis y la influencia de la película, pudo haber planeado una especie de broma haciendo volar su Cessna de manera errática para llamar la atención o simular un encuentro con un ovni. Esa es la premisa de esta teoría. Algunos sugieren que Frederick, llevado por su fascinación por los ovnis y la influencia de la película, pudo haber planeado una especie de broma haciendo volar su Cessna de manera errática para llamar la atención o simular un encuentro con un ovni. Una broma que se salió de control es una posibilidad aterradora, pero no sería la primera vez que la ficción inspira acciones imprudentes en la vida real. Exacto, sin embargo, es importante destacar que no hay pruebas sólidas que respalden esta teoría. Es pura especulación alimentada por la coincidencia temporal entre el estreno de la película y la desaparición de Frederick. Entiendo, sin pruebas concretas, es difícil tomarla como una explicación definitiva. ¿Hay alguna otra teoría que debamos considerar antes de pasar al impacto cultural del caso? Sí hay una teoría más que busca una explicación más racional a las extrañas luces que Frederick describió. Algunos astrónomos han sugerido que lo que Frederick vio esa noche no eran luces de otro avión, sino planetas y estrellas especialmente brillantes debido a las condiciones atmosféricas. Es decir, que pudo haber confundido cuerpos celestes con un objeto volador no identificado, y esto podría haberlo llevado a un accidente. Precisamente argumentan que la desorientación causada por esta ilusión óptica, combinada con la falta de experiencia de Frederick como piloto, podría haber provocado un accidente fatal. Se habla incluso de un fenómeno conocido como espiral del cementerio, una ilusión que puede ocurrir durante el vuelo nocturno y que lleva al piloto a realizar un descenso en espiral sin ser consciente de ello. Una teoría que elimina el factor extraterrestre, pero que aún deja un margen para el error humano y la tragedia. Así es, y creo que esto nos lleva a una reflexión importante sobre el caso de Frederick Valentich. A pesar de todas las teorías, investigaciones y especulaciones, la verdad es que la causa de su desaparición sigue siendo un misterio sin resolver, un enigma que ha resonado a lo largo de las décadas, convirtiéndose en un caso emblemático en la historia de la ufología. Sin duda, el caso de Frederick Valentich ha inspirado libros documentales y un sinnúmero de debates. Su historia ha cautivado a la imaginación del público, alimentando nuestra fascinación por lo desconocido y nuestra búsqueda de respuestas en un universo lleno de enigmas. ¿Qué impacto ha tenido este caso en la cultura popular? ¿Cómo ha logrado mantenerse vivo en el imaginario colectivo durante tanto tiempo? El caso de Valentich ha trascendido las fronteras de Australia, convirtiéndose en un referente para los amantes de los misterios, y lo paranormal ha sido objeto de numerosos programas de televisión, podcasts como el nuestro, e incluso ha inspirado la creación de obras de ficción. Su historia nos recuerda que hay sucesos en nuestro mundo que desafían la lógica y la explicación fácil, y que a veces las preguntas son tan importantes como las respuestas. Un recordatorio de que el universo aún guarda secretos que quizás nunca lleguemos a desentrañar. Y con esa nota de misterio concluimos nuestra inmersión en la desaparición de Frederick Valentich. Hemos examinado las pruebas, explorado las teorías y la más importante, nos hemos adentrado en las preguntas que este caso plantea sobre los